Cuando un pájaro muere, los demás no salen volando, se acercan, se posan en silencio a su alrededor. Y durante unos minutos, tu jardín se convierte en algo que la ciencia todavía no sabe cómo nombrar. Llevo años revisando las investigaciones de Marsluff y Swift en la Universidad de Washington, y lo que encontraron sobre estos funerales es más inquietante de lo que parece. Porque esto no va solo sobre ellos. Si alguna vez estuviste cerca de un pájaro muerto en tu patio, hay una posibilidad real de que esa bandada todavía recuerde tu cara. Creemos que los animales no entienden la muerte, pero hay un ave, ahora mismo en tu ciudad, que no solo la entiende, la investiga y guarda los nombres de los sospechosos. Quiero que te imagines una mañana cualquiera. Sales al patio con el café en la mano, como todos los días, y hay algo en el suelo. Un pájaro que ya no se mueve. Quizá chocó contra la ventana. Quizá fue el gato del vecino. Quizá solo era viejo. Lo miras, sientes esa punzada incómoda y sigues con tu día. Pero entonces notas algo más. No estás solo. En el cable, en la rama, en la cerca, hay otros pájaros. Y no están comiendo. No están cantando. No se están persiguiendo como cualquier otra mañana. Están quietos, mirando hacia abajo, mirando hacia el cuerpo. Y, sin que puedas explicarlo, mirándote también a ti. Lo que tu instinto te dice en ese momento es correcto, aunque tu cabeza intente descartarlo. Ahí está pasando algo, algo ordenado, algo que tiene reglas. Y para entender lo que es, primero tienes que entender por qué eso que acabas de ver no debería existir. Porque acercarse a un compañero muerto es, para un pájaro, la cosa más estúpida que podría hacer. Un cuerpo en el suelo significa una sola cosa en el lenguaje de la supervivencia. Aquí hay un depredador, o hubo uno hace muy poco. La lógica de la evolución es brutal y simple. El animal que se acerca a investigar al muerto es el siguiente en morir. El que huye, vive y se reproduce. Después de millones de años, deberían estar programados para salir disparados en dirección contraria. Y sin embargo, hacen exactamente lo contrario. Vienen, se quedan, arriesgan su vida para estar cerca de un cuerpo que ya no les puede dar nada. Si esto ya te está cambiando la forma de mirar a los pájaros de tu jardín, suscríbete al canal, porque lo que viene es todavía más difícil de creer. Durante mucho tiempo, esto fue solo una colección de anécdotas. Gente que juraba haber visto a las urracas reunirse alrededor de uno de los suyos. Granjeros que contaban historias de cuervos que volvían al mismo punto durante días. La ciencia las ignoraba, porque las anécdotas no son datos, hasta que alguien decidió ponerlo a prueba de verdad. Esa persona se llama Teresa Iglesias, y en la Universidad de California en Davis hizo un experimento tan simple como genial. Quería saber qué hacían exactamente los arrendajos, esos pájaros azules, ruidosos y listísimos cuando se topaban con uno de los suyos muerto. Así que colocó cuerpos de arrendajos sin vida en distintos patios y se dedicó a observar, a medir, a registrar todo lo que pasaba. Lo que vio rompía el guión. En cuanto el primer arrendajo descubría el cuerpo, no se acercaba a picotearlo ni lo ignoraba. Lanzaba una llamada larga y estridente, una señal específica que en su idioma significa «vengan todos, ahora», y venían. En cuestión de minutos se formaba un grupo, 10, 15, a veces más. Se posaban alrededor del cuerpo, mantenían la distancia y empezaban a gritar de una forma que los biólogos llaman reclutamiento. Estaban convocando una reunión. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Esos arrendajos, después de rodear a su muerto, dejaban de comer. En la zona donde había aparecido el cuerpo, reducían drásticamente su alimentación durante 1 o 2 días enteros, aunque hubiera comida fácil al alcance, como si ese lugar hubiera quedado marcado, como si algo en ellos dijera, aquí no, ahora no. Eso no es azar, eso no es curiosidad tonta, eso es un protocolo, una respuesta organizada, repetible, con un principio y un final. Si crees que los pájaros sienten y entienden mucho más de lo que les reconocemos, este es tu canal. Suscríbete.
Y aquí viene lo segundo que Iglesias descubrió, y que pone la piel de gallina. Esas reuniones no servían solo para despedirse, servían para aprender. Los arrendajos que asistían a uno de estos funerales se volvían más cautelosos justo en ese punto del territorio, recordaban el sitio del peligro. La muerte de uno se convertía en información de supervivencia para todos los demás. Un compañero caído les estaba enseñando, en silencio, dónde no volver a confiarse. Así que ya tenemos dos capas. La emocional. Se reúnen, se quedan, alteran su comportamiento. Y la fría. Extraen una lección, marcan el mapa, sobreviven mejor. La pregunta que ningún científico ha conseguido responder del todo es cuál de las dos manda, y a esa pregunta vamos a volver al final, porque la respuesta es lo más perturbador de todo este vídeo. Pero si los arrendajos te parecieron impresionantes, espera a conocer a sus primos, porque hay un grupo de aves que lleva esto a un nivel que cuesta procesar. Si te fascinan los cuervos, dale like ahora mismo, me ayuda a saber que tengo que hacer más videos sobre ellos. Los córvidos, cuervos, urracas, grajos, arrendajos son, sin discusión, la élite intelectual del mundo de las aves. Y cuando uno de ellos muere, lo que ocurre no se parece a nada que asociemos con animales. Se parece, de una forma incómoda, a nosotros. John Marsloff, en la Universidad de Washington, lleva décadas estudiando a los cuervos y documentó algo que sus alumnos empezaron llamando, medio en broma, funerales, hasta que el nombre se quedó porque era el que mejor lo describía. Cuando un cuervo muere y otro encuentra el cuerpo, no se lo come, no lo ignora, llama. Y en pocos minutos puede haber 30, 40, a veces más de 100 cuervos congregados alrededor del muerto. Pero no es un caos de graznidos. Marsloff describió algo mucho más raro, un período de silencio. Los cuervos se posan, se acercan, y durante un rato muchos de ellos simplemente callan. Una bandada que normalmente es puro ruido, de repente, quieta, mirando, y luego, tras unos minutos, todos levantan el vuelo casi a la vez y se van. Imagina presenciar eso en tu propio patio. Decenas de cuervos negros, en silencio absoluto, rodeando un punto en el suelo. No hay nada en nuestra experiencia cotidiana que nos prepare para esa imagen. Si alguna vez has visto a un grupo de pájaros comportarse de una forma que no supiste explicar, cuéntamelo en los comentarios. Leo todos. Y ahora la parte que conecta directamente con esa reunión silenciosa y la convierte en algo que te incumbe a ti. Porque mientras esos cuervos están ahí, callados alrededor de su muerto, no están solo de luto. Están haciendo otra cosa al mismo tiempo. Están mirando, registrando, memorizando todo lo que hay alrededor del cuerpo, incluyéndote a ti si estás cerca. Pero antes de explicarte qué hacen exactamente con esa información, necesito que entiendas por qué son capaces de hacerlo. Y para eso tenemos que dejar a los cuervos un momento y hablar de algo que vas a reconocer demasiado bien. Porque hasta ahora hemos hablado de grupos, de bandadas, de reuniones, de protocolos, pero el duelo más desgarrador del mundo de las aves no ocurre en grupo, ocurre entre dos. Hay especies que se emparejan para toda la vida, gansos, cisnes, ciertas grullas, muchos loros. No es un cliché romántico. Es biología. Pasan años, a veces décadas, junto a la misma pareja. Vuelan juntos, anidan juntos, migran juntos, defienden el mismo territorio temporada tras temporada. Y cuando uno de los dos muere, lo que le pasa al que queda es algo que cualquier persona que haya perdido a alguien reconoce al instante. En los gansos se ha documentado con detalle. El que sobrevive deja de comer, pierde peso, su voz cambia, emite un tipo de llamada más aguda, más insistente, una llamada de búsqueda, como si esperara que el otro respondiera desde algún lugar. Baja en la jerarquía del grupo, se vuelve más vulnerable, más apagado. Hay gansos que pasan días volviendo al último lugar donde estuvieron con su pareja. Los biólogos miden todo esto con números fríos, hormonas del estrés disparadas, peso corporal en caída. Pero lo que describen esos números no tiene otro nombre que duelo. Si crees, como yo, que los animales sienten mucho más de lo que estamos dispuestos a admitir,
Suscríbete al canal para los próximos videos. Los cisnes han sido vistos quedándose junto al cuerpo de su pareja durante días. Algunos cambian de comportamiento para siempre y no vuelven a emparejarse. Y en los loros que viven en cautiverio, donde podemos observarlo de cerca, se ha registrado algo todavía más duro de ver. Un agapornis que pierde a su compañero puede dejar de comer, dejar de acicalarse, arrancarse las plumas, y en algunos casos, apagarse hasta morir él también. Le llamamos, sin exagerar, morir de pena. Esto no es proyección humana. No es que queramos ver tristeza donde no la hay. Es comportamiento medible, repetido, documentado en especie tras especie. El que se queda, sufre. Y eso nos lleva a una pregunta que no podemos esquivar. ¿Con qué, exactamente, están sintiendo todo esto? Porque para sentir la pérdida, hace falta algo más que instinto. Hace falta un cerebro capaz de recordar, de comparar, de echar de menos. Y resulta que ahí está la sorpresa más grande de todas. Si te gustan los animales y su lado oculto, este canal es para ti. Suscríbete y activa la campana. Durante siglos asumimos que cerebro de pájaro era un insulto. Pequeño, simple, automático. Nos equivocamos por completo. El cerebro de un córvido es, gramo a gramo, una de las máquinas de pensar más densas que existen. Onur Guntur Kuhn y Andreas Nieder, en Alemania, descubrieron que las aves comprimen una cantidad de neuronas asombrosa en un espacio diminuto. Un cuervo puede tener tantas neuronas en su cerebro del tamaño de una nuez como un mono pequeño. La densidad es mayor que la nuestra. Y no es solo cantidad, es lo que hacen con ellas. Se ha demostrado que los cuervos planifican el futuro, fabrican y usan herramientas, resuelven problemas de varios pasos y reconocen su propio reflejo. Nieder llegó a documentar actividad cerebral asociada a algo parecido a la conciencia, la capacidad de tener una experiencia subjetiva, de que se sienta como algo, ser ese cuervo. Eso, hace 20 años. Lo reservábamos para los humanos y un puñado de mamíferos. Así que cuando ves a esos cuervos en silencio alrededor de su muerto, no estás viendo un reflejo automático, estás viendo a un cerebro capaz de recordar al individuo que fue ese cuerpo, capaz de notar su ausencia mañana, capaz, quizá, de algo que se parece peligrosamente al dolor, y capaz, sobre todo, de hacer una cosa más que todavía no te he contado, y que es el motivo por el que este vídeo te importa más de lo que crees. Si llegaste hasta aquí, ya eres de los que van a querer ver el próximo video. Suscríbete para no perdértelo. Vuelve conmigo a esa escena del principio. Tú, en tu patio, mirando el cuerpo. Los cuervos posados alrededor, en silencio. Te dije que no solo estaban de luto, que estaban memorizando. Aquí está lo que eso significa. Marsloff diseñó un experimento que ya es legendario. Sus investigadores capturaron brevemente a unos cuervos llevando una máscara concreta, una cara de goma muy específica. Solo los molestaron un momento, sin hacerles daño real, pero a partir de ese día, cada vez que alguien aparecía por el campus con esa misma máscara, los cuervos enloquecían. Lo perseguían, lo regañaban a gritos, lo acosaban. Habían memorizado la cara del culpable. Y lo que pasó después es lo que te tiene que erizar la piel. Esa hostilidad no se apagó, duró años. Más aún, se extendió a cuervos que nunca habían estado presentes en la captura original. Los padres se lo enseñaban a las crías. Los vecinos lo aprendían de los vecinos. La cara peligrosa se convirtió en información cultural, transmitida de generación en generación, mucho después de que el evento ocurriera. Ahora une las dos cosas. Los cuervos memorizan caras con una precisión brutal, y los cuervos se reúnen alrededor de sus muertos y observan todo lo que hay cerca. ¿Qué crees que pasa si tú estás de pie junto a ese cuervo muerto cuando llega la bandada? Si esto te está poniendo la piel de gallina, dale like. Es la señal que necesito para seguir investigando estos temas. Por eso este video no va solo sobre ellos, va sobre ti. Porque para una bandada de córvidos, un compañero muerto y un humano cerca no es una coincidencia triste.
Es una pista. Y tú, sin saberlo, puedes quedar archivado en su memoria colectiva como una amenaza, durante años, transmitido a pájaros que ni siquiera habían nacido aquel día. Y antes de cerrar el círculo, quiero llevarte al rincón más íntimo de todo esto, el que vas a poder reconocer en cualquier casa donde haya habido un pájaro de compañía. Porque el duelo no es solo cosa de cuervos genios o de gansos salvajes, está también en la jaula del salón. Quien ha tenido 2 periquitos o 2 agapornis lo ha visto. Cuando uno muere, el otro lo busca. Llama hacia el lugar vacío. Hay loros grises, de los que aprenden a decir palabras, que después de perder a su compañero dejan de hablar, simplemente se callan. El sonido que hacían para comunicarse con ese otro ser ya no tiene a quién dirigirse, y desaparece. Cuidadores de aves cuentan que tuvieron que tapar el espejo o poner un compañero nuevo a toda prisa, porque el pájaro que quedaba se estaba dejando ir. No hace falta un laboratorio para ver esto. Pasa en millones de hogares, y es la prueba más cercana, más cotidiana, de que lo que vimos en los cuervos y en los gansos no es una rareza de la naturaleza salvaje. Es algo que vive también a 1 metro de tu sofá. Si tú mismo viste alguna vez a un pájaro buscar a otro que ya no estaba, cuéntamelo abajo. Esas historias son las que más enseñan. Y ahora sí, hemos llegado al punto donde todas las piezas encajan y donde tengo que ser completamente honesto contigo sobre lo que la ciencia sabe y sobre todo sobre lo que no sabe. Hemos visto que se reúnen, que se quedan, que dejan de comer, que cambian, que tienen un cerebro capaz de recordar, de sentir, quizá de ser consciente, que memorizan tu cara y la guardan durante años. Todo esto es real, está medido, está publicado. La tentación es cerrar el vídeo aquí y decirte, sí, los pájaros lloran a sus muertos, igual que nosotros. Sería bonito y sería deshonesto. Porque aquí está el verdadero misterio, el que ningún investigador serio se atreve a zanjar. Cuando un cuervo se queda en silencio junto a su muerto, está sintiendo dolor por la pérdida de alguien que conocía. O está haciendo algo mucho más frío, estudiando la escena de un crimen, recopilando datos sobre qué mató a uno de los suyos, memorizando al posible asesino el gato, el halcón, o tú para no terminar igual. La respuesta más probable y la más inquietante es que sean las 2 cosas a la vez, que el funeral de un cuervo sea, al mismo tiempo, un duelo y una investigación forense. Que esa reunión silenciosa esté hecha de algo parecido a la pena y de un cálculo de supervivencia despiadado en el mismo instante, en el mismo cerebro. Y que ni siquiera ellos sepan distinguir dónde acaba una cosa y empieza la otra. Igual que nosotros, en un velorio, no siempre sabemos cuánto de lo que sentimos es amor por quien se fue y cuánto es miedo por nuestra propia muerte mirándonos de frente. Eso es lo que la ciencia todavía no puede medir. No tenemos un instrumento que separe el dolor del aprendizaje dentro de la cabeza de un cuervo. Quizá no exista esa frontera. Quizá nunca existió, ni en ellos ni en nosotros. Así que la próxima vez que salgas a tu patio y veas a los pájaros comportarse de una forma extraña, demasiado quietos, demasiado atentos, mirando un punto del suelo y mirándote a ti, ya sabes que no estás imaginando nada. Estás presenciando una de las cosas más complejas que ocurren en la naturaleza y posiblemente estés siendo observado, evaluado y archivado por unas mentes que entienden la muerte mucho mejor de lo que jamás les concedimos. Pero hay algo más sobre los cuervos que casi nadie sabe, y que es justo lo contrario de todo lo que acabas de ver. Porque esos mismos pájaros que pueden guardarte rencor durante años, también son capaces de elegir a un humano, recordar su cara como la de un amigo y empezar a dejarle regalos, pequeños objetos, brillantes. A propósito, si quieres saber por qué un cuervo decide dejarle obsequios a una persona concreta, y cómo podrías llegar a ser tú esa persona, ese es el siguiente video. Suscríbete ahora y te aviso en cuanto salga.